Bueno, hoy a la mañana hablábamos de que estamos en un pacto. Cantamos la canción recién, Dios de pactos. Y estar en un pacto, ustedes saben lo que significa. Quiere decir que entre dos partes hay un acuerdo. Y lo interesante de estar en un pacto con Dios es que estamos en un pacto con la persona más poderosa de este mundo, con el creador de este mundo. Es el más poderoso. Decirle que está al lado tuyo, estás en un pacto con alguien muy poderoso. Alguno diría, me gustaría estar en un pacto con el padrino, pero este es mucho más poderoso. Bueno, en el Antiguo Testamento hay varios pactos de Dios con Israel. Hay un pacto que se llama el pacto abrahámico. Es el pacto donde Dios promete bendecir a todos los que salen de los lomos de Abraham. O sea, toda la descendencia de Abraham. Un pacto que hizo Dios con Abraham, en el cual Dios juró, hoy veíamos a la mañana, por sí mismo, porque no había otro mayor. Siempre se juraba por alguien mayor, pero Dios, como no había otro mayor, juró por sí mismo que bendeciría y multiplicaría a Abraham y a su descendencia. Todo esto lo hizo en un momento donde Abraham no tenía hijos y después tuvo mucha dificultad para tener hijos, con lo cual la promesa parecía imposible, pero la promesa se cumplió y de Abraham salió no solamente todo el pueblo de Israel, sino además todos aquellos que por medio de Israel, porque el Mesías vino de Israel, entramos a la bendición de Abraham. O sea que el pacto abrahámico es un pacto que nos incluye a todos nosotros. Es el pacto de entrar en la bendición y en la multiplicación, y ese pacto vos lo tenés. ¿Y sabés lo bueno de un pacto con Dios? Es que a partir del nuevo pacto, que es el pacto que que ha dado por viejo al pacto de la ley, básicamente, ese pacto, que es el pacto que nosotros, en el cual estamos por medio de Cristo, es un pacto incondicional. Todos los pactos anteriores eran pactos, sobre todo el pacto de la ley, que ahora lo vamos a ver, era un pacto anterior al pacto en el que estamos ahora, y era un pacto donde el hombre tenía que hacer, o la mujer, digo, cuando digo el hombre, estoy hablando del ser humano, tenía que hacer algo para que Dios lo bendijera. Pero ese pacto ya está dado por viejo. Ese pacto ya no sirve, no está en este momento en operación. O sea que la libertad que quiero que sientas hoy es que vos no tenés que hacer nada, solamente creer. Lo único que te pide Dios en este momento es que creas. Y vos me decís, bueno, Dios me pide que haga algo. Sí, pero lo que vos hagas va a salir naturalmente de tu fe. Va a ser un producto de tu fe. Dios lo que quiere hoy es que creas y que sepas quién sos. Si vos crees y sabés quién sos, todo lo que hagas va a ser natural. Es opuesto a hacer cosas para tratar de volverme a alguien, ¿no? ¿Se entiende? O sea, nosotros no nos tenemos que volver a alguien que no somos. Dios no te hizo nacer de nuevo para que te vuelvas a alguien que no sos. Dios te hizo nacer de nuevo para que entiendas verdaderamente quién sos. Y si Dios te hizo en forma única y perfecta para este contexto. Estás hecho, diseñado única y maravillosamente para este contexto. Y vos dirás, pero para este contexto, para esta economía, para este momento del país, ¿estoy diseñado? Sí, perfecta y únicamente diseñado. O sea que vos tenés algo que el mundo necesita. Vos tenés algo que esta iglesia necesita. Y el que está al lado tuyo tiene algo que vos necesitas probablemente. Todavía no sabes de qué es, pero le puedes decir, si querés, vos tenés algo que yo necesito. Por eso Dios nos puso en un cuerpo. A ver, en un cuerpo.
La cabeza necesita la mano, ¿verdad? Alguno dirá, no, la cabeza puede vivir sin manos. Sí, obviamente, pero la cabeza quiere hacer cosas y si no tiene manos se le dificulta mucho. La nariz, el pulmón necesita la nariz. ¿Por qué? Porque si no entra aire, el pulmón no puede respirar. La sangre necesita al corazón que la bombee. Y todo es así en el cuerpo. Está todo interrelacionado. Cuando una parte no funciona, nada funciona. Y nosotros estamos en esa bendición de multiplicación que viene por el pacto abrámico, por la sangre de Cristo, en la cual Dios nos ha puesto unidos unos con otros y nos ha diseñado para que estemos en este momento, en este contexto, en esta iglesia, en este país, sabiendo que tenemos algo que nosotros podemos entregar y algo que nos puede ser dado. Y cada uno de nosotros es quien es porque Dios lo hizo así y tenés que estar contento porque Dios te dio cosas que a nadie más le dio. Único y perfecto. Ese es tu diseño. Vos dirás, bueno, pero yo me veo, me analizo y no soy ni único ni perfecto. Y bueno, esa es parte de la humildad. Yo también pienso que no soy ni único ni perfecto, pero de alguna forma Dios nos hizo como piezas de un rompecabezas, ¿no? Como piezas de un rompecabezas que cuando estamos todos unidos y cuando estamos todos juntos vemos la figura perfecta. Obviamente la iglesia es un bolillero. Hay fricción, ¿no? Bolillero como nada, ¿no? Y de repente sale el Kini 6. Pero bueno, Dios hizo un diseño perfecto. Así que el pacto abrámico es donde Dios promete bendecir a los que vienen de Abraham y en ese pacto estamos nosotros. O sea que hoy tenés que estar seguro de que no importa lo que haces, importa quién sos. Y a veces lo único que interesa es ser quien sos. ¿Cómo sos? Y Dios no quiere que te transformes en alguien que no sos. Quiere que en realidad te transformes en quien sos verdaderamente. En quien Él te hizo verdaderamente. Esa es la transformación. No llegar a ser alguien que no sos, sino llegar a ser quien Dios te hizo para que seas. Que es distinto. Y en ese camino estamos todos nosotros. Así que muchas veces, y esto creo que es interesante, te vas a dar cuenta que en el mundo, porque estás en este pacto, tenés una serie de ventajas. Una ventaja competitiva, te diría. No me gusta la palabra competencia, pero tenés una ventaja competitiva. ¿Cuál es? Que el Espíritu Santo está en vos y que no estás solo. Y que donde vos estás por medio del pacto, porque el pacto es este, que cuando vos crees, Dios envía a su Espíritu. Entonces vos tenés al Espíritu Santo y muchas veces lo único que tenés que hacer es estar en un lugar solamente porque Dios está con vos. Y cuando vos estás en un lugar porque Dios está con vos, empiezan a pasar cosas. Pero yo te lo estoy diciendo porque capaz que no lo sabés, y si no lo sabés, quiere decir que no lo vas a poder aplicar. Y vos me dirás, pero hay una diferencia, si Dios está conmigo, ¿es lo mismo que lo sepa o que no lo sepa? No es lo mismo, porque si vos sabés que Dios está con vos, te vas a mover de una determinada manera. ¿De qué manera te vas a mover? Con confianza, sabiendo que estás ungido, ungida, que tu opinión tiene un valor y que las palabras que decís tienen vida, que lo que vos digas cambia el ambiente, que la revelación que te da Dios son ideas estratégicas específicas que pueden cambiar negocios, compañías, ¿no? Porque somos llamados también a operar en el mercado, a estar en el día a día del país. O sea, no toda la vida es el culto del domingo. Entonces estamos cada uno en nuestra actividad diaria y en esa actividad diaria vos vas a tener ideas que vienen del cielo y nadie más las tiene. A no ser que haya otro creyente ahí. Pero si no hay otro creyente, vos empezás a ser ahí el pastor de ese lugar. A vos Dios te baja un download, ¿no? Tenés un download del cielo, ¿no? Te baja información que podés aplicar,
que nadie más tiene. Entonces tenés ese viento a favor. Ideas distintas, ideas que parecen a veces una locura, pero que funcionan. Cosas que Dios te muestra cómo hacer, pero tenés que estar abierto a eso, porque cuando vos lo conocés, te empezás a abrir a esas cosas. Entonces, ese es el pacto. Y el nuevo pacto, básicamente, hace una cosa que es muy interesante, porque en el pacto en Abraham, Dios simplemente le pidió creer y con eso hizo todo. Pero cuando vino el pacto de la ley, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés, la cosa se convirtió en transaccional. Dios quería explicarle al pueblo cómo hacer para vivir exitosamente en la tierra y por eso hizo la ley. Pero en la ley, toda la palabra dice en el Nuevo Testamento que había condenación. ¿Por qué había condenación? Porque en realidad Dios estableció la ley para mostrarle al hombre qué está bien y qué está mal. Qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero a nadie le dio la posibilidad de cumplir la ley en forma perfecta. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no cumple toda la ley? Maldito. Maldita la persona que no cumple toda la ley. O sea que toda la gente que confía en la ley tiene que entender que la ley es como un espejo. Cuando se rompe en una puntita, después se resquebraja toda, ¿no? Romper un solo mandamiento es romper toda la ley. Entonces, como ninguno de nosotros es capaz de mantener toda la ley, entendemos que finalmente Dios dio la ley para mostrarnos que no la podemos cumplir. Y si no la podemos cumplir, necesitamos ¿a quién? Al que perdona, al que rompe la ley. Y cristiano es aquel que necesita a Cristo. Aquel que entiende que no puede cumplir con todo lo que Dios le pide y tiene la humildad suficiente como para decir, Señor, necesito el perdón diario, cada día. Y ese es el nuevo pacto. Es un pacto en donde por medio de Cristo nosotros recibimos perdón por no cumplir la ley y donde recibimos igualmente todas las cosas aunque no seamos perfectos. Por eso el pacto es un pacto incondicional. El pacto ha pasado de ser un pacto condicional, donde por la ley el que haga determinadas cosas va a recibir otras, y pasamos a un pacto donde aunque nos equivoquemos, Dios igual sigue cumpliendo. Y es un pacto incondicional. Y la incondicionalidad del pacto hace que vos puedas moverte tranquilo sabiendo que aunque te equivoques, Dios ya te perdonó. Quiero decirte algo, vos tenés que ir con arrepentimiento delante de Dios, pero tu fe tiene que ser esta. No tenés que esperar 2 horas a ver si Dios se digna a perdonarte o no. Dios ya te perdonó. Vos vas con arrepentimiento y es instantáneo, el perdón de Dios se aplica a vos. Ojo, pecado no confesado no es limpiado por la sangre de Cristo. Pero siempre que vos confesás un pecado, la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarte. Con lo cual, vos vas a Dios y Él te perdonó automáticamente. ¿Por qué? Porque el perdón ya está provisto. Porque hay un cordero que fue entregado. Hay un Dios que fue crucificado. Hay un Hijo del Hombre que fue puesto en un madero, hecho maldición para que vos puedas recibir bendición. Entonces, el pacto es este. ¿Te equivocaste? No importa, te levantás. ¿Por qué es esto importante? Porque como hablábamos ayer a la noche, vos muchas veces podés entrar en una especie de activismo religioso en la iglesia. Y es importante salir de eso y entender que eso es esclavitud. La esclavitud, y ojo que no estamos en contra de hacer cosas en la iglesia, al revés, queremos hacer cosas lo más que podamos porque hay un mundo que necesita escuchar de Cristo y escuchar de Dios. Pero el problema es que es cuando nosotros empezamos a creer que nos podemos ganar cosas a partir de lo que hacemos. No hay nada que puedas ganar por medio del activismo, nada. Dios no te va a dar nada porque vos hayas hecho algo. Déjame ponerte un ejemplo. Por ejemplo, no sé, Juan Carlos Minardi, que está ahí, es nuevo y llega a la iglesia y se sienta al lado de Ernesto.
Y de repente, Ernesto, que es maestro, ¿no?, se da cuenta que cada vez que yo digo, vamos a la palabra Jeremías 29, Juan Carlos tiene problemas para encontrar dónde está el profeta Jeremías en la Biblia, ¿no? Y Ernesto le dice, me di cuenta que vos no podés encontrar rápido. ¿Estás leyendo la Biblia? Y Juan Carlos le dice, bueno, yo en realidad leí los Salmos, leí algún evangelio, pero la verdad no sé dónde quedan los profetas, no sé. Entonces Ernesto le dice, bueno, pero vos sabías que hay clases de enseñanza sistemática de la Biblia para que puedas saber perfecto dónde. Son los miércoles, ¿por qué no venís? Entonces esa semana Juan Carlos Minardi está ya los miércoles estudiando la Biblia con Ernesto, los miércoles a la noche. Al otro día llega a la iglesia y se encuentra con Adolfo. Y Adolfo le dice, che, ¿sabías que hoy estamos entregando comida en un comedor? Y él le dice, pero ¿eso es bueno que yo participe en eso? Y Adolfo le dice, sí, porque si no estás sirviendo a los pobres, ¿qué estás haciendo? ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a mostrar el amor de Cristo si no estamos sirviendo a los pobres? Entonces Juan Carlos ahí ya está los miércoles yendo al estudio bíblico, domingos en el culto, jueves está en el comedor sirviendo a los pobres, ¿no? Y de repente el pobre Juan Carlos ya está girando varios platos. ¿Conocen los platos chinos? Tiene varios platos en la... ¿no? Y de repente está con 3, 4 platos, ¿no?, haciendo malabarismos. Al otro día se encuentra con alguien que le dice, bueno, vos sabés que los martes y los jueves tenemos reuniones de oración en la iglesia, y si vos no orás no vas a recibir nada. Es fundamental que ores, y si no estás en la oración no vas a poder hacer nada. Y de repente Juan Carlos está viniendo martes y jueves a la oración, miércoles con Ernesto, y de repente entró en una vorágine de activismo, porque en realidad él piensa que eso es lo que tiene que hacer para agradar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Una semana, Juan Carlos anduvo bárbaro. Ningún plato se le cayó, todos los platos girando en su lugar, ¿no? Pudo ir a todas las reuniones, pudo hacer lo que le dijeron que hiciera, ¿no? Y siente que está con el favor de Dios. Pero una semana se le cayeron un par de platos, no pudo venir a la oración y además tuvo alguna recaída en algún pecado pasado. No lo vamos a contar, Juan Carlos, pero... Tuvo alguna recaída en algún pecado pasado y de repente ya no tiene todos los platos. Entonces ese domingo, cuando está en el culto, está triste. Se siente mal. ¿Por qué? Porque no cumplió con lo que él cree que no cumplió con lo que Dios le pidió. Pero yo quiero liberarlos de eso y decirles, eso no es así. Nadie de nosotros tiene que ganarse el pacto. El pacto es incondicional. No depende de lo que vos hagas. Lo único que tenés que hacer es ser. Lo único que tenés que hacer es ser. No tenés que hacer nada. No te dejes nunca intimidar ni llenar de cosas, porque no se trata de lo que vos hagas, se trata de quién sos. Lo que vos hagas va a ser un producto natural de quién sos. Porque no podés ser médico y no sanar gente. No podés ser tornero y no sé, hacer cosas. No podés ser, no sé, conductor y no conducir un auto. Vos hacés lo que sos. No podés ser humorista y no contar chistes. No podés, mira Toti, no podés ser, no sé, ¿se entiende, no? Cuando sos algo, hacés. Y no podés ser cristiano y no predicar a Cristo, de alguna forma. Predicar a veces no es predicar con la boca, es hacer cosas, sanar enfermos, no, que la gente crea. No podés, es imposible que cuando vos sos alguien y sabés quién sos, no hagas lo que tenés que hacer. Entonces, no nos preocupa lo que vos hagas. No nos preocupa meterte en una vorágine de cosas. Nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos que vos entiendas quién sos y después solo o sola hagas lo que tenés que hacer porque Dios te lo mostró y lo haces para Dios, no lo haces para ningún hombre. No lo haces para que nadie te diga bien hecho. Lo haces porque Dios sabe y porque vos sabés. Y lo podés hacer en secreto y Dios te va a recompensar en público. ¿Amén? Así que el pacto es el nuevo pacto. Está en Jeremías 31. Dice, vamos a leerlo, en el versículo 31. Jeremías 31, 31. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré nuevo pacto. Digan conmigo nuevo pacto. Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y acuérdense que si es con Israel, nosotros entramos por Abraham, entramos por la fe, entramos por medio de Cristo a la bendición de Abraham. Dice, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Cómo era el pacto ese? El pacto era, si vos hacés, yo te doy. Para lograr algo tenés que hacer algo. Este pacto es distinto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es casi como si Dios se hubiera arrepentido de meterlos en ese lugar, porque dijo, no lo pudieron cumplir, nunca lo van a poder cumplir, y yo necesito hacer una obra distinta, porque nadie lo puede cumplir. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Nos habla del Espíritu Santo en nuestro corazón guiándonos y diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. La ley en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, ya no dependemos de lo que ningún hombre nos pueda enseñar ni nos pueda decir, porque tenemos la guía del Espíritu Santo. Y cuando tenemos la guía del Espíritu Santo, eso nos sale por los poros. Eso nos sale por los poros. Y eso bendice el lugar donde nosotros estamos. Vos tenés que saber esto. Sos una bendición para el lugar donde estás. Decíselo al que está al lado tuyo que necesita escucharlo. Sos una bendición para el lugar donde estás. Sos una bendición para los que demás en tu trabajo. Vos tenés vida. Y los que están al lado tuyo reciben la vida. Vos decís una palabra y esa palabra está ungida. Y ellos reciben lo que vos tenés y de repente no lo saben decodificar, pero lo reciben. Por eso a veces no tenés que hacer mucho, simplemente ser y estar en un lugar, ¿no? No hacer. El verbo hacer lo tenemos que sustituir por ser y por estar. Importante estar en los lugares, no hacer demasiado de repente, pero tu presencia solamente es la presencia de Dios, porque sos un templo no hecho de manos humanas, sino un templo hecho por Dios y adentro mora el Espíritu Santo. Sos como un disfraz de Dios. Dios disfrazado sos. ¿Alguna vez pensaste eso? Si pudieras pensar eso, te cambiaría la vida. No porque vos te creas un Dios, pero escuchá, si vos pensaras en vos como que estás habitado. ¿Quién está habitado por el Espíritu Santo acá? Tenés tu propio espíritu también, pero el Espíritu Santo junto con tu espíritu están en tu corazón. Y el Espíritu Santo puede ser apagado, ojo, por la carne. Pero cuanto más muerta está la carne, y acordate que eso se mata o por revelación o por tribulación. Por revelación, ¿cómo es? La mato yo mismo. Me humillo yo mismo para que el Señor me exalte. No mato el pecado, mato la carne. Si no la matás vos, la va a matar el Señor. Entonces eso es tribulación. Viene un evento traumático, terminás con un... y decís, sí, si hubiera sabido antes, no hubiera hecho... No, entonces, por revelación o por tribulación, de alguna forma llegás. Pero vas a llegar igual. Entonces, eso es lo bueno, ese es el pacto. El pacto que es que no importa lo que pase, Dios se va a ocupar y va a crear las circunstancias. Si no, por eso, no sufras al Pepe. No sufras al Pepe. Vos podés, por revelación, podés matar la carne. Ahora, sos un disfraz de Dios, en el fondo. Tu carne cubre el habitáculo de Dios. Y vos estás llevando eso. Ese es el pacto. Ese es el pacto de que está describiendo acá. Ahora, muestras del pacto, porque ahora vamos a entrar a ver qué significa ese pacto. Por eso cantamos Dios de pactos. ¿Qué significa ese pacto? Y las muestras de ese pacto son los nombres de Dios. Hoy vamos a ver algunos nombres de Dios y qué quieren decir. Desde el principio de la creación, Dios quiso revelar su naturaleza. Él quiere ser conocido. Dios no es un Dios que no quiera ser conocido. Dios quiere ser conocido.
Él no es un Dios escondido, no es un Dios inaccesible, todo lo contrario. Siempre se ha mostrado a la humanidad y ha querido ser conocido. Dios siempre habla. Nosotros no siempre sintonizamos. Pero Dios está hablando. Romanos 1 dice que Dios está hablando a través de la creación. Habla a través de cualquier cosa. Lo que pasa es que los hombres tienen los ojos entenebrecidos y es como una radio que está transmitiendo pero nadie la sintoniza. Hoy es difícil hablarle a los chicos de eso porque nadie entiende lo que es una radio a transistores, pero nosotros que tenemos unos años sabemos lo que era sintonizar una radio, ¿no? Con la perillita y hasta que, ¿no? Vos pensá que cuando habían radios a transistores, había una radio que estaba transmitiendo, no quiere decir que vos la estuvieras escuchando. Dios está transmitiendo ahora para ponernos donde Dios está transmitiendo, tenemos que sintonizar. Y sintonizar quiere decir afinar, alinearnos. Y alinearnos no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Y porque ruido hay. Vos imagínate, estás en una casa y vos querés escuchar la radio, pero está un bebé llorando, otro que tiró algo, otro que no, la tele a todo volumen. Y bueno, y a veces si estamos demasiado distraídos por, estoy pensando, ¿no? Redes sociales, qué sé yo, las cosas que hoy, televisión, esto, lo otro, las noticias, los comentarios, el chusmerío. ¿Cuántas cosas hay que nos sacan tiempo? Que hacen que nuestro tiempo sea improductivo totalmente, ¿no? Estas cosas en las que estamos todos. Ahora, Dios, desde el primer versículo de la Biblia, de Génesis 1:1, muestra indicaciones, nombres o atributos suyos que nos enseñan cómo es Él y cómo es el deseo de obrar en nuestras vidas. En tiempos bíblicos, el nombre era algo muy importante. El nombre, ahora capaz que la gente pone nombres por modas o nombres porque nombre se usa. Supongo que ahora el nombre, uno de los nombres más usados es Mateo o Tiago por Messi, ¿no? Es como que la gente quiere poner ese tipo de nombres. Pero antes, en la antigüedad, el nombre de una persona estaba íntimamente relacionado con lo que esa persona iba a hacer. Iba a hacer y a hacer. O sea, tenía que ver con la naturaleza de una persona. Por eso los nombres de Dios son muy importantes porque indican quién es Dios y qué es lo que hace, cuál es su naturaleza y cuáles son sus obras para con nosotros. Por eso el nombre es una declaración sobre la naturaleza, el carácter o la función de la persona, en este caso Dios. Es por eso que cuando Dios llama a Moisés para libertar al pueblo de Israel, Moisés insiste en que Dios diga su nombre. Quiere saber quién es y para saber quién es tiene que decirle cómo se llama, si no, no entiende quién es. Hoy, por ejemplo, a mí me dicen, ¿cómo te llamás? No es para saber qué voy a hacer, porque mi nombre, Felipe, no quiere decir nada. Supongo que tendrá un significado, pero no quiere decir nada en sí mismo. Felipe, bueno, puede ser cualquiera. Pero en ese momento era muy importante que Dios le dijera su nombre a Moisés porque eso iba a indicar la verdadera naturaleza de Dios. Y Dios le dijo esto. Le dijo, esto está en Éxodo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Esto es importante, ¿saben por qué? Yo soy el que soy. Parece un juego de palabras, parece un trabalenguas. ¿No? Yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué te importa quién soy? ¿No? ¿Qué está diciendo? Yo soy el que soy. En inglés, por ejemplo, esto quiere decir también yo soy que soy. I am that I am. Quiere decir no tanto yo soy el que soy, sino yo soy que soy. Y acá se ve lo importante que es para Dios la identidad, el ser, ¿no? Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Es interesante el tema del nombre que Dios... Y el que está en forma perpetua. Lo que está diciendo es yo soy el que voy a estar siempre.
Yo soy el que voy a estar siempre con vos. Yo soy el que estoy para todo. Yo estoy. Es un nombre de disposición y de identidad de Dios para estar con nosotros. Ahora, cuando en este relato Dios habla y dice, yo soy el que soy, usa lo que se llama el tetragramatón, que es el nombre que nosotros conocemos como Yahweh o Yahvé en español, o Jehová, también traducido como Jehová. En realidad es un nombre que tiene todas consonantes, en español IHWH. Y en inglés también, ¿no? En hebreo no sé cómo son esas letras, pero IHWH. Y estrictamente hablando, es un nombre que no tiene pronunciación. Y es más que los judíos nunca usan, porque como es un nombre sagrado, tienen miedo de usarlo. Por eso le llaman de otras formas, ¿no? Pero Dios dio muchos nombres. Y en este nombre, por ejemplo, IHWH, que se traduce Yahweh, o Jehová, o Yahvé, es un nombre que es eterno y Dios dijo, es el nombre por todas las generaciones. Sin embargo, hay momentos en que Dios ha dado otros nombres para enfatizar alguna de sus características en específico. Y es interesante que podamos entender cuáles son algunos de estos nombres. Estaban en la canción que cantamos recién. Algunos, porque hay algunos que no vamos a tocar porque hay varios y no vamos a tocar todos. Ahora, hay uno, por ejemplo, que es el Shaddai. Por ejemplo, cuando en Éxodo 6, versículo 2, habla Dios a Moisés, le dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, se traduce Jehová, pero es el Shaddai, y le dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. O sea que el Shaddai tiene que ver con Dios omnipotente. Vamos a terminar con eso. Es el Dios que todo lo puede. Y vamos a terminar con ese nombre. ¿Es lo que quiere decir el Dios que todo lo puede? ¿Que puede hacer qué? Todo. O sea, es un Dios para el cual no hay imposibles. Y quiero que pienses ahora si tenés alguna cosa que te parece imposible. Quiero que pienses en un momento en algo que a vos te parece imposible. Que en este momento de tu vida vos pensás que es imposible. Quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Sabés cómo es esto? Hoy a la mañana lo decíamos. La Biblia dice, tened fe en Dios. Hay un pasaje en donde Jesús le dice, tened fe en Dios. Si ustedes tienen fe como un grano de mostaza y le piden a un monte que se corra, el monte se va a correr. Tengan fe en Dios. O sea, no dice tengan fe. Es distinto tener fe como una cosa de, yo soy una persona de fe. Creo que... O te lo diré de otra forma, es distinto una fe ignorante. Una fe ignorante yo llamo a pensar que que algo que yo espero va a pasar porque sí. Es distinto tener fe así que tener fe en Dios. Es otra cosa distinta. Cuando yo deposito mi fe en Dios, eso es una clase distinta de fe. Cuando yo deposito mi fe en Dios, esto es así. Me puedo tirar para atrás y estoy seguro que Dios me va a sostener. La fe en Dios es tranquilidad y paz. Y de ahí, vamos a ver, vienen un montón de nombres de Dios. Porque si yo sé que Dios es el que me da paz, Dios es el que me da provisión, Dios es el que me sana, Dios es el que... No, puedo tener paz. Si Dios puede hacer todas esas cosas, yo puedo descansar. ¿Y cuántos necesitan descansar acá? ¿Cuántos necesitamos descansar? ¿Cuántos tenemos pensamientos tenebrosos que nos torturan? ¿Cuántos se despiertan a la noche? Yo, por ejemplo, recién venía en el auto con Joaquín
Y no sé por qué me empecé a imaginar que chocábamos y que un desastre, y le decía a Joaquín, ¿tenés el cinturón puesto? No sé, un pensamiento tenebroso. El enemigo nos ataca todo el tiempo con pensamientos tenebrosos. Por eso yo estoy hablando mucho en este momento de eso, porque hay una cantidad de ataque incitativo, no sé si eso es una palabra, al cerebro, de pensamiento tenebroso. Joaquín me dijo recién que soñó que María se iba a vivir 6 años a España, por ejemplo. Eso es una cosa, imagínense, para un chico es una cosa que le constriñe el corazón, ¿no? Es como que tenemos pensamientos tenebrosos, pensamientos de muerte, pensamientos de nos vamos a morir, que la gente va a quedar, que los chicos van a quedar solos, no, es como que todo el tiempo hay eso. Pero escúchame, si vos tenés fe en Dios, tenés que saber esto: nada malo puede pasar que sea para mal. Pueden pasar cosas malas, pero las cosas malas van a ser para bien. Por eso te digo, nada malo puede pasar que sea para mal. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. O sea que las cosas que pueden pasar, que sean malas, van a terminar siendo para bien. Nunca nada malo va a ser para destrucción. Siempre va a ser para edificación. Y vos decís, bueno, pero una enfermedad puede ser para edificación. Sí, puede ser para edificación. Algo malo que me pasó, que parece terrible, puede ser para edificación. Sí, puede ser para testimonio, para edificación de muchos. Entonces, vamos a ver algunos de estos nombres. El primero es, justo que estamos hablando de sanidad, este es un momento de sanidad, es Yahweh Rafa, Jehová Rafa, el Dios tu sanador. Repetí, Dios mi sanador. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, Dios tu sanador. Los médicos no son tu sanador, es Dios tu sanador. Dios es el que te sana. Dios quiere que tengas bienestar. Dios quiere sanarte. Dios no quiere que estés enfermo. La enfermedad no viene de Dios. La enfermedad no viene de Dios. No es Dios el que quiere que estés enfermo. La enfermedad viene porque vivimos en un mundo caído y porque hay espíritus inmundos que se dedican a enfermar a la gente. Hay espíritus de enfermedad que enferman a la gente. Pero Dios no quiere que estés enfermo. Esa es una primera gran revelación. ¿Cómo sabemos esto? Porque Jesús anduvo sanando y haciendo bienes a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. O sea que la sanidad que hacía Jesús era combatir la obra del infierno, que es la enfermedad. Quiero que sepas que no es voluntad de Dios que estés sano, enfermo. Es voluntad de Dios que estés sano. Dios quiere que estés sano, no enfermo. Entonces, si tenemos fe en Dios, ahora te voy a decir cómo es. Hoy a la mañana lo dije. Esto es así. Suponete que vos estás en un lugar que está todo helado, estás en medio de la nieve y vas caminando y de repente te das cuenta que ahí hay un lago congelado. Frente a vos hay un lago congelado. Entonces vos podés tener fe ignorante. ¿Qué podría ser fe en vos? Y vos decís, bueno, yo tengo fe en mí y voy a caminar por este lago. Y podés tener una gran fe en vos. Podés creer que sos muy buen atleta, estás bien muscularmente, estás sano completamente y vas a poder caminar por ese lago. Y empezás a caminar por el lago, pero el lago estaba muy finito, el hielo. Entonces se empieza a resquebrajar, se abre y te caes. Otra cosa completamente distinta sería decir, bueno, yo estoy delante del lago congelado, pero no tengo realmente fe en mí. Voy a poner mi fe en que el lago esté grueso. Y eso es tener fe en Dios. Cuando vos empezás a caminar y el lago está grueso, no necesitas tener una fe muy grande. Lo importante no es la potencia de tu fe. Tu fe puede estar débil, puede ser chiquita, puede no ser mucha fe, pero lo importante es que vos pongas la fe
en algo que es fuerte. Y por eso la palabra es tener fe en Dios, porque si el lago está grueso, si el hielo está grueso, no te vas a caer. Y eso es poner fe en Dios. Lo que importa no es cómo es tu fe, lo que importa es el objeto de tu fe, el sujeto de tu fe. ¿En dónde pones tu fe? Si la pones en vos, es una fe débil, es un lago finito, es un hielo finito, se va a resquebrajar. Por eso, ni siquiera en el pacto podés poner la fe en vos. Vos no podés cumplir el pacto. Por eso Dios juró por el pacto. Vos no podés cumplir el pacto, no vas a poder nunca. Siempre vas a fallar. Por H o por B vas a fallar. Y si no fallaste porque querés, Dios te va a hacer fallar para que te des cuenta que necesitas a Jesús. Por eso ninguno de nosotros califica. Y es buenísimo saber eso, que no calificamos. Y que todo es por gracia. Hay gente que se enoja cuando escucha esto. Dice, no, yo sí cumplo. Te digo, bueno, por ahora cumplís. En algún momento te vas a dar cuenta que alguna cosa no vas a poder cumplir. Y la mala noticia es que si vos estás confiando en tu habilidad para cumplir, nunca vas a llegar a cumplir. ¿Sabes por qué? Porque Dios se va a ocupar de que no la tengas más esa confianza. ¿Para qué? Para que termines confiando en Dios. Así que Dios es tu sanador. Quiere traerte bienestar y su poder se extiende a todo tu cuerpo. Recibilo ahora. Espíritu, alma, cuerpo. Él quiere que estés sano del espíritu, sano del alma y sano del cuerpo. O sea, sano en espíritu. Y alguno puede decir, bueno, pero ¿puedo estar enfermo en el espíritu? Puedes estar contaminado en el espíritu. Segunda de Corintios dice, libraos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea que tu espíritu puede estar contaminado, puede estar enfermo. Puede haber una enfermedad espiritual. Muchas veces las enfermedades mentales salen de contaminación de espíritu, de raíces de iniquidad, cosas que son generacionales, que vienen a veces ni siquiera por nosotros mismos, tienen que ver con pecados de nuestros padres. Acuérdense que el Señor dice esto, dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso quiere decir que uno puede estar sufriendo por cosas que pasaron antes, con lo cual es importante arrepentirse y pedir perdón por los pecados de sus padres. Así como tenemos que pedir perdón por los pecados de este país, tenemos que pedir perdón por los pecados de nuestros padres. Yo lo hice una vez. Cuando María no podía quedar embarazada, Dios me llevó a ayunar y estuve ayunando 10 días con un pastor nigeriano. Y el pastor me dijo, bueno, vamos a hacer ayuno de día y podemos comer de noche, pero tenés que orar todos los días de 12 a 3 de la mañana. Claro, porque él vivía en Nigeria. En ese momento para él era la mañana, para mí eran las 12 a las 3. Y yo el primer día que estaba orando, me dormía, estaba sentado leyendo la Biblia porque no sabía qué hacer, oré 10 minutos. Y digo, todavía me quedan 2 horas y 50 minutos. ¿Y qué hago 2 horas y 50 minutos orando de 12 a 3 de la mañana? O sea, una locura. Pero empecé a examinar la Biblia, empecé a orar, y Dios me empezó a llevar, y Dios me llevó a pedir perdón, y ayuné y oré 10 días. Y como el 8º día, Dios me dio convicción de que yo tenía que pedir perdón por los pecados de mi familia. Y quizás algo que hoy podés hacer vos, no para que lo hagas ahora, pero volvé a tu casa y hacelo. No sé cuáles son los pecados de tu familia. Yo no sabía los que eran los de mi familia. Empecé a investigar y supe después. Y cuando supe eran pecados graves. Y María después quedó embarazada después de esto. O sea que había un asunto ahí que probablemente estaba impactando. Entonces muchas veces tenemos que saber que la enfermedad viene por... Ustedes saben que... O sea, esto lo saben. Cáncer de repente. ¿Por qué las personas que los padres tuvieron cáncer se tienen que... Porque hay un tema genético, qué sé yo, pero ¿de dónde piensan que sale eso? La madre tuvo cáncer, la abuela tuvo cáncer, ¿no? Y uno, ¿no? Y hay gente que se hace directamente mastectomía porque dice, bueno, si mi madre, todos tienen cáncer, yo también voy a tener... Bueno, ¿de dónde sale eso? Uno dirá, no, es un tema físico. Bueno, eso es para los incrédulos, eso es un tema espiritual. Claramente. Así que uno puede estar enfermo en el espíritu y la enfermedad de espíritu se traduce en una enfermedad. Pero también puede estar enfermo en las emociones.
Uno puede tener de repente rencor en el corazón y eso se traduce en enfermedades de los huesos muchas veces. Yo he visto mucha gente que tiene enfermedades de los huesos y que tiene una raíz de amargura tremenda. O sea que lo emocional influye. Y alguno dirá, bueno, pero chocolate por la noticia. Sabemos que hay un componente psicosomático en las enfermedades. Sí, obvio. Es eso. Simplemente. Entonces Dios tiene que sanar no solamente nuestro cuerpo, sino que tiene que sanar nuestra alma y nuestro espíritu. Pero Dios nos hizo así, tripartitos, y Él también es un Dios tripartito. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él nos hizo su imagen y semejanza, por eso Él puede sanar todo, puede sanar tu espíritu, puede sanar tu alma y puede sanar tu cuerpo. Pero es importante que lo sepas, que no creas que solamente es que el cuerpo no te funciona bien, todo está vinculado. Y cuando vos estás enfermo de una parte, probablemente te tenés que sanar alguna cosa que tiene que ver con lo espiritual. Por eso es importante que vos sepas que Él es el único que puede sanarte, porque un médico no puede sanar ni tu alma ni tu espíritu. Un médico puede sanar tu cuerpo solamente y puede darte probablemente paliativos. Por eso vos necesitas sanidad de Dios. Y te lo dice alguien que estuvo enfermo grave. ¿Está? Enfermo grave y Dios me sanó Él. Porque sanó primero mi espíritu, después mi alma y después mi cuerpo. Así que Dios es tu sanador. Levanta las manos ahora y decirle, Señor, recibo sanidad para pasado, presente y futuro. Recibo sanidad en este momento de mi alma, de mi cuerpo y de mi espíritu, de todo mi ser. En el nombre de Jesús recibo ahora la sanidad porque tú eres mi sanador. También Dios se llama Yahweh Shalom, Jehová Shalom. Esto quiere decir el Señor es paz. Y la paz que Dios nos da es una paz que no es una paz que proviene del contexto. No es una paz que tiene que ver con que las cosas te salgan bien, porque cualquiera puede tener paz cuando las cosas van bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas van mal? La paz de Dios es a prueba de balas. Es una paz que es literalmente a prueba de balas. Es una paz que viene como un escudo. Por eso Él también se llama Jehová Nisi, el Dios que es nuestro escudo, el Dios que pelea por nosotros nuestras batallas. Entonces la paz que Dios te da, Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, porque yo no doy la paz como la da el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta paz no proviene de las cosas del mundo, proviene directamente del trono de Dios. La palabra dice que Él guardará en completa paz a la persona que persevera en el pensamiento de Él. O sea, aquel que en el pensamiento de Dios ha perseverado. O sea que si querés tener paz, pensá en Dios. La palabra también dice que pienses en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo perfecto, en todo lo que es de buen nombre, en si hay virtud alguna, en eso pensá. Y si pensás en eso, Dios guarda tu corazón en completa paz. Y la palabra dice, guarda tu corazón sobre toda cosa guardada porque de él mana la vida. O sea que la paz es importante. Todo está conectado. Dios es Jehová Shalom porque para poder recibir la bendición de Jehová Rafa, es importante tener Shalom. Porque si no tenés la paz de Dios, te puedes enfermar también. ¿Cómo? Y enfermedades del corazón, por ejemplo, estrés. Todas las cosas que trae el estrés, vasoconstricción, todas esas cosas vienen porque la gente, cuando vos estás sin la paz de Dios, estás como desprotegido. Por eso, Jehová, Shalom, el Señor es paz, te dice en Filipenses 4, versículo 6, a través de Pablo, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, si vos tenés cosas que te preocupan, no pierdas tiempo, llévalas a Dios rápido. No pierdas tiempo, llévalas a Dios rápido. ¿Tenés algo que te preocupa ahora? Anda a Dios ahora y dáselo. Muchas veces nos quedamos las cosas, creemos en Dios, pero no vamos a Él y no le decimos, Señor, estoy cargado con esto, sácame esto. No oramos, no lo pedimos.
Decimos, tengo que cargar con esto, Dios sabe. Pero Dios no es como las canillas del aeropuerto, que vos pones las manos abajo y sale el agua. Dios quiere que abras la canilla. Abrí la canilla de Dios. Abrí la canilla de la bendición de Dios. La forma es la oración. Y lo primero que tenés que hacer es darle todo a Dios, entregarle todo lo feo, todo lo impuro, todo lo injusto, toda la enfermedad, todo lo que tenés, para que Él te dé de intercambio todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, la vida eterna. O sea, siempre la oración es un intercambio. Vos le das todo lo malo y Él te da todo lo bueno. ¿Querés llenarte de vida? Orá. Orás y sentís inmediatamente la paz de Dios. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jehová Rohi, Yahweh Rohi, el Señor es mi pastor. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios es nuestro pastor. ¿Qué quiere decir esto? Él se presenta como la guía que necesitamos para hacer cualquier cosa. Ken decía eso el otro día. Decía, la oveja es un animal limitado. Dios nos ha retratado como ovejas, nos ha mostrado como ovejas. Pero somos gente limitada. Pablo decía, entre ustedes no hay muchos nobles ni muchos sabios. Pero a lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. A los débiles de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Para que en su nombre toda rodilla se doble y todo el mundo. Y nosotros tenemos esa bendición. Yo a veces pensaba, no sé si vieron la película Tonto y Retonto. Les recomiendo la 2, la 3. Hay una parte de la película que los tipos se pierden. Tonto y retonto se pierden y los quieren matar, y los tipos, como fueron tan tontos y se perdieron, al final no los matan porque se perdieron. Nuestra vida es medio así también. No es que no seamos inteligentes, pero es que a veces nos equivocamos y las equivocaciones nos salen bien. Es increíble, ¿no? Hiciste una cosa que es para matarse y te salió bien, porque justo venía uno a matarte. Si te hubiera salido mal, si te hubiera salido bien, te mataban, pero hiciste mal y no te mataron. A mí me habló Dios a través de esa película. ¿Conocen al primer pastor al cual Dios le habló a través de Tonto y Retonto? Pero hoy lo dije. Dios habla a través de la creación. Dios habla a través de todo, de las películas, de todo. Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar, Él nos va a guiar a los lugares donde necesitamos estar. No te preocupes por eso, tené paz. Él te va a guiar al lugar perfecto. Para ir terminando, Jehová Sabaoth. ¿Sabes qué quiere decir eso? Jehová, Yahweh, el Señor de los ejércitos. Algunas traducciones usan el Señor Todopoderoso. Este es el Señor de los ejércitos en su sentido más amplio. Él tiene todo el poder y gobierna sobre todos los ejércitos del cielo y de la tierra y de todo el universo, debajo de la tierra, los ejércitos que podemos ver y los que no podemos ver. Él es Señor sobre todo y sobre todos, y Él pelea nuestras batallas. Y Jehová Nishi quiere decir que Dios es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, es nuestro castillo, es nuestra torre fuerte, es nuestro estandarte, nuestra bandera. Él es el que pelea nuestras batallas por nosotros. ¿Sabes qué quiere decir eso? Quiere decir que vos te pones mal porque estás en medio de una batalla, pero ¿sabes lo que dice Dios? Vos estás cansado porque estás mirando la batalla. La batalla no la peleás vos, la peleo yo, te dice Dios, pero vos la estás mirando. No mires más la batalla porque yo la peleo y yo la gano. No te preocupes por eso.
Mírame a mí, dice Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos del peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Porque Jehová de los ejércitos, dice el Salmo 46, versículo 7, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Finalmente, Jehová Jireh es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Todas las cosas buenas vienen de Dios. Todo lo que necesitamos viene de Dios. ¿Tenés necesidades financieras? Confía en Dios. Honra a Dios y Él te va a honrar a vos. Confía en Él. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. No pongas el carro delante del caballo, no te preocupes, no tengas afán ni ansiedad por las cosas que tenés que pagar, por las cosas. Honra a Dios, ponés primeramente el reino de Dios y su justicia en primer lugar y todas las demás cosas serán añadidas. Esa es la palabra. Y la palabra dice que Él suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que Jehová es mi pastor. ¿Qué me faltará? Nada. Y si tienen sustento y abrigo, dice 2 Timoteo 6 al 10. Dice, si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pues hay gente que no tiene. Mateo 6 dice que los pájaros no hacen nada y sin embargo comen. Los lirios del campo se visten mejor que el rey Salomón, aún en toda su gloria. Yo te digo, el Señor no tiene ningún problema en darte todo lo que vos necesitas. Pero tenés que tener esa confianza de que nada te va a faltar. Decía que está al lado tuyo, no te preocupes, nada te va a faltar. ¿Estás preocupado por eso? ¿Estás preocupado? Nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Pero lo más importante que el Señor ha provisto Él ha provisto un cordero. ¿Se acuerdan dónde Dios dijo que Él es Jehová Jireh? ¿Saben dónde fue? Fue en Génesis 22, versículo 13. Ahí fue que, ¿se acuerdan que Dios le pide a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo Isaac? Y Abraham, contra todo pronóstico, dice, yo le voy a obedecer a Dios. Y va a sacrificar a su hijo, que era el fruto de toda su fe, finalmente. O sea, si había algo que Abraham quería, era Isaac, era el hijo de la promesa. Y Dios le dice, quiero que lo sacrifiques para mí. Y él sube a Isaac al monte Moriah y está ahí con Isaac. Y Isaac medio se da cuenta que lo va a sacrificar, pero él sigue adelante porque él quiere honrar a Dios, haciendo lo que Dios le diga directamente. Hay que tener fe para eso, ¿no? Y él está por matarlo a Isaac, y en el momento en que está por matarlo, baja un ángel y le dice, no lo mates, ya Dios vio que vos lo ibas a matar. Y era simplemente una prueba. Dios quería ver que Isaac no se hubiera transformado en un Dios más que yo. Y en el momento en que lo va a matar, se da vuelta, ahí el ángel viene, se da vuelta y hay ahí que un cordero para ser muerto en lugar de Isaac. Y ese es el cordero que representa a Jesús. Él fue muerto en lugar de nosotros, de sus hijos. Nosotros que somos hijos de Abraham tenemos un cordero que fue provisto para que fuera muerto en lugar nuestro. Para que vos no tengas que morir, para que puedas disfrutar de todos los beneficios de Jehová Jireh, Jehová Rafá, Jehová Nisi, Jehová Sabaoth, Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová, el Dios Todopoderoso, El Shaddai, Elohim, Adonai, el Dios que puede hacer todas las cosas. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él puso un cordero en la cruz y lo hizo maldición para que nosotros podamos tener bendición. Y cuando entendemos eso, podemos entender que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Así que, ¿qué cosas nos dará Dios? Todas. Este es el pacto. Ese es el pacto. Vos no tenés que hacer nada y Dios te da todo.
Así funciona. Esa es la vida del cristiano. Lo que pasa es que nosotros venimos muy embarullados, perdonen la palabra, por la religión, muy embarullados por el fanatismo de los no sé cómo llamarlo, pero la religión organizada evangélica. La gente que por un lado nos han predicado la ley y por otro lado nos han predicado el horror, ¿no? La enfermedad como algo que Dios quiere. No, lo que te pasa te lo mereces. Por eso a mí me encanta, ¿no? Cuando ves a gente que dice, hay un enfermo y dice, pero tendríamos que orar por este enfermo, ¿no? Y si Dios dejó que esté enfermo, se lo debe merecer, ¿no? O van y oran por las dudas y dicen, Señor, que se haga tu voluntad, ¿no? Que si se muera, ¿no? Terrible, terrible. La religión organizada ha hecho eso. Pero esto no es religión organizada, esto es la Biblia. Lo que hemos visto es lo que es el corazón de Dios. El corazón de Dios es, Dios quiere sanar a los enfermos, quiere libertar a los caídos, quiere sanar a los oprimidos de corazón, libertar a los que están oprimidos por el diablo. Él quiere hacer que la gente que no ve, vea, abrir los ojos de los ciegos. Él quiere libertar a los cautivos, sanar a los que están puestos en las cárceles de tinieblas, espiritualmente, en el alma y en el cuerpo. Él quiere hacer eso y lo quiere hacer con todos nosotros y quiere que nosotros lo hagamos con los otros, porque sabiendo que tenemos este pacto, ¿cómo no seremos ministros de la reconciliación? ¿Cómo no seremos nosotros embajadores en nombre de Cristo diciendo reconcíliense con Dios? Dios tiene este pacto para ustedes también. Él ya lo hizo, ya lo tiene puesto, ya está hecho. ¿Cómo vamos a dejar si somos? ¿Cómo vamos a dejar que los demás que son no sean? Si nosotros somos, ¿cómo no vamos a, sabiendo que somos, sanar a los que necesitan ser sanos? Abrir los ojos de los ciegos. Vamos a cantar.